En las penumbras de una noche estrellada sobre el México de 1876, una nueva era se asomaba con el alba del porfiriato. Porfirio Díaz, un campeón de combates ya míticos, asumió el liderazgo de una nación anhelante de avance. La promesa de un México moderno se esbozaba en el horizonte con vías férreas que serpenteaban entre montañas y valles, uniendo destinos y mercados en un abrazo de hierro y vapor. La modernización se palpaba en las calles adoquinadas de la capital, donde los faroles eléctricos destellaban sobre un bullicio de carruajes y sombreros de copa. Bancos internacionales y empresas florecían, atrayendo inversión extranjera y prometiendo una estabilidad económica que por muchos años había sido esquiva. La riqueza fluía, pero como un río caprichoso. Regaba con abundancia unos campos mientras dejaba otros áridos. Bajo el brillo dorado de la opulencia, una sombra crecía en lo profundo de la sociedad. La represión política se ocultaba tras las cortinas de terciopelo y la desigualdad social se ensanchaba como un abismo insalvable. Los obreros y campesinos, pilares de la prosperidad porfiriana, veían desvanecer sus sueños en jornadas extenuantes y tierras arrebatadas por la ambición de unos pocos. Mientras los magnates brindaban en salones ornamentados, la voz de la oposición germinaba en las grietas del pavimento. Clubes políticos, intelectuales y periodistas desafiantes comenzaban a cuestionar el precio de la paz porfiriana. La no reelección se convertía en un clamor que resonaba en las plazas, un eco que desafiaba el silencio impuesto por el poder. Así, entre la grandeza y la penumbra, se tejía el tapiz sobre el que se desataría la revolución. La luna menguante de 1910 presenció un México en la encrucijada, con las fábricas resonando al ritmo de una modernidad mientras el campo susurraba canciones de desesperanza. En los cafés iluminados de la Ciudad de México, los intelectuales debatían acaloradamente sobre la democracia y la justicia social, con la palabra reelección, amargando cada sorbo de café. Porfirio Díaz, el anciano patriarca de la nación, observaba desde su palacio, ajeno a las corrientes subterráneas que socavaban los cimientos de su imperio. Las exposiciones mundiales habrían mostrado un México próspero, pero detrás de la fachada, la estructura crujía. Los trabajadores en las haciendas y minas compartían relaciones de opresión, no muy diferentes a los que circulaban en los círculos secretos de los revolucionarios. La represión política se tornaba más férrea, como las cadenas que ataban a los presos políticos en la cárcel de Lecumberri. La libertad de prensa, una vez un estandarte del progreso porfiriano, se marchitaba bajo la censura y el miedo. Sin embargo, la esperanza se mantenía viva en los folletos clandestinos y en las promesas susurradas de un cambio inminente. El aire de aquel México de principios del siglo XX estaba impregnado de un malestar que se extendía desde las vastas haciendas hasta las incipientes industrias urbanas. Los campesinos, esos eternos guardianes de la tierra, habían visto sus parcelas absorberse en latifundios que no dejaban más que despojo a su paso. Los trabajadores, cuyas manos erigían la visión del progreso de Díaz, estaban atrapados en la maquinaria de explotación con salarios que no alcanzaban para calmar el hambre de sus hijos. En las ciudades, la clase media comenzaba a hincharse de inquietudes, con una educación que les abría los ojos a las posibilidades de la democracia y los horrores de la dictadura. La semilla de la disidencia germinaba en los corazones de los mexicanos, alimentada por las ideologías políticas que cruzaban océanos y fronteras: socialismo, liberalismo, anarquismo, palabras que resonaban en las aulas y en los artículos periodísticos, cada una aportando una visión distinta para el futuro de México. Líderes emergían de la sombra de la opresión, figuras como Francisco I. Madero, cuyo espíritu inquebrantable y fe de la democracia se convirtió en estandarte de la oposición. Otros, como Emiliano Zapata y Pancho Villa, se alzarían en armas, llevando consigo las esperanzas y las desdichas de los más olvidados. Los clubes antirreeleccionistas florecían como cactus en el desierto, resistentes y espinosos frente al régimen. La prensa, aunque asfixiada por la censura, encontraba maneras de exhalar la verdad, pasando de mano en volantes y periódicos que desafiaban el silencio impuesto. Fue así como el fraude electoral de 1910 se convirtió en el catalizador de un descontento que llevaba décadas cocinándose a fuego lento. Madero, encarcelado por su osadía de desafiar al dictador, escapó y desde San Antonio proclamó el Plan de San Luis, un llamado a las armas que sería el preludio de la revolución: sufragio efectivo, no reelección. El grito que comenzó como un murmullo pronto se convertiría en un rugido que sacudiría a la nación entera. La llama de la revuelta se encendía, y con ella la esperanza de un México nuevo, libre de tiranía, justo y soberano. Así se gestó la revolución, no como un mero evento histórico, sino como el amanecer de la conciencia de un pueblo decidido a reclamar su destino.
El otoño de 1910 se vistió de rebeldía cuando el Plan de San Luis se convirtió en la proclama que llenó a los corazones mexicanos. Madero, con la pluma más poderosa que las armas, declaraba nulas las elecciones y se llamaba a la insurrección para el 20 de noviembre. Este documento no era solo papel y tinta, era el mapa de un futuro donde la justicia no sería solo un ideal lejano. Los primeros levantamientos fueron chispas dispersas, intentos valientes pero desorganizados. No obstante, como el fuego en un campo seco, la insurrección se propagó. Torreón, Puebla, Chihuahua, nombres que entrarían en la historia como los albores de la lucha armada. Los combates eran cruentos, con hombres que poco sabían de estrategia militar, pero mucho de coraje. Francisco I. Madero emergió no solo como un líder, sino como un símbolo. Su figura se alzaba sobre la contienda evocando una república donde cada hombre, cada mujer, tendría voz. Sus ideales democráticos resonaban en cada rincón del país, desde las montañas hasta las ciudades, llevando esperanza a un pueblo cansado de ser sometido. La lucha alcanzó su clímax cuando Ciudad Juárez, en un asedio que demostró la determinación revolucionaria, cayó en manos de los insurrectos. La victoria fue más que una conquista militar, fue el presagio del fin de una era. El régimen de Díaz, esa estructura que parecía inquebrantable, comenzó a desquebrajarse bajo el peso de su propia rigidez. La presión era insostenible. El viejo general, el dictador que había modelado México a su imagen, encontró su destino sellado. En mayo de 1910, Díaz renunció y buscó el exilio en Europa, dejando atrás un país en el umbral de la transformación. Madero, el visionario, entró triunfante a la Ciudad de México, su nombre aclamado por una multitud que veía en él la aurora de la justicia largamente esperada. La revolución, sin embargo, estaba lejos de terminar. Era solo el triunfo provisional, el primer acto de una tragedia y un renacer que se desplegarían en incontables escenas de heroísmo y humanidad. La lucha por un México nuevo apenas comenzaba, y su tierra se preparaba para ser testigo y escenario de la historia que aún estaba por escribirse. El telón de la revolución no tardó en alzarse nuevamente, revelando un escenario de incertidumbre y transición. Francisco León de la Barra, con la moderación de un diplomático, asumió la presidencia interina, como el director de una orquesta tratando de armonizar un concierto en discordia. Su mandato fue interludio, un intento de pacificar las pasiones encendidas mientras el país se preparaba para la primera elección libre en décadas. Con la esperanza puesta en las urnas, Madero se convirtió en presidente en noviembre de 1910. Pero el México que heredó era un gigante herido, con cicatrices profundas y una revolución que palpitaba bajo la piel. Los ideales democráticos de Madero enfrentaron las realidades de un país fracturado, con aliados convertidos en adversarios y una oposición que no se conformaba con las migajas del cambio. La revolución había encendido un fuego en cada esquina de la nación, y ahora Madero se encontraba en el centro de un torbellino. Los zapatistas clamaban por reformas agrarias en el sur, mientras que en el norte Pascual Orozco levantaba las armas contra el gobierno que alguna vez apoyó. La lealtad era tan volátil como la pólvora, y la ambición de poder amenazaba con detonarla. La tragedia se cernió en febrero de 1913 durante la Decena Trágica, 10 días que marcarían un antes y un después en la historia mexicana. La capital se convirtió en un campo de batalla, con la traición anidando en los rincones del poder. Madero, el apóstol de la democracia, fue derrocado en un golpe orquestado por aquellos que se vestían de honor y lealtad, pero que en las sombras conspiraban con ansias de tiranía. Victoriano Huerta, el general que había jurado proteger al presidente, se coronó a sí mismo como el nuevo líder de México. Su usurpación fue el golpe maestro de la traición, una puñalada al corazón de la revolución que Madero había soñado. El asesinato de Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez vendió el destino de la democracia incipiente y sumió al país en un luto que se mezclaba con el clamor por justicia. La revolución, lejos de apagarse, se fragmentó en 1000 pedazos de rabia y resistencia. Huerta, el usurpador, se sentaba en la silla presidencial, pero no en el trono de la legitimidad. Su gobierno nacía manchado de sangre y traición, y frente a él se alzaba un pueblo que había aprendido que la libertad se arranca, no se mendiga. La historia de México aún estaba siendo escrita, y cada mexicano sería su autor. Bajo el yugo de la tiranía de Huerta, la nación clamaba por justicia, y desde el norte, un nuevo capítulo de la revolución se escribía con el Plan de Guadalupe. Venustiano Carranza, un hombre de leyes y principios, se proclamó líder del ejército constitucionalista, comprometido a restaurar el orden y la legalidad que Huerta había despedazado. Este documento no era solo una estrategia militar, sino un pacto sagrado para devolver al pueblo
su voz robada. La resistencia contra Huerta se convirtió en una sinfonía de insurgencias coordinadas. Carranza desde el noroeste, Villa en el norte con su división del norte y Zapata en el sur con su ejército liberador. Cada líder, un director de su propio frente, tocaba una melodía de liberación que resonaba por las montañas y los valles. Las batallas de Zacatecas y Celaya se grabarían en la memoria colectiva como epopeyas de valor y estrategia, dibujando en el cielo el augurio de una caída del dictador. Pero la unión forjada en el campo de batalla se desvanecerá en la arena política. Convención de Aguascalientes, concebida como un altar de conciliación, se convirtió en un escenario de desavenencias. La división revolucionaria era palpable, las ideologías chocaban, los egos se inflamaban y las visiones para el México venidero divergían. Carranza, Villa y Zapata, una vez hermanos de armas, ahora se miraban con desconfianza. En medio de la turbulencia, la Constitución de 1917 surgió como un faro de esperanza. Carranza, asumiendo su liderazgo, convocó a un congreso que plasmó en papel los anhelos de una nación. La Constitución fue el acta del nacimiento del México reformado, con artículos que eran promesas de tierra y libertad, de trabajo y educación, de igualdad y soberanía. Las reformas sociales y políticas propuestas eran revolucionarias, no solo para México, sino para el mundo entero. El México de 1917 era una tierra de contrastes, con las cicatrices de la guerra y la frescura de nuevas leyes que prometían un futuro distinto. La revolución seguía su curso, un río caudaloso de pasiones e ideales, de conflictos y reconciliaciones, de traiciones y lealtades. La Constitución no era el final del viaje, sino el inicio de otro, con el que cada mexicano debía ser partícipe y guardián de este legado constitucionalista. La lucha por un México justo continuaba, ahora no solo con balas, sino también con palabras y promesas escritas en la tinta indeleble de la historia. La tinta aún estaba fresca en la Constitución de 1917 cuando Venustiano Carranza ganó la presidencia, con la promesa de reconstruir una nación desgarrada por años de conflicto. Su mandato se erguía sobre un campo de ruinas y esperanza, donde los ideales constitucionales debían ahora traducirse en realidad. La tarea era colosal: instituir reformas, estabilizar la economía, unificar un país fragmentado y sanar las heridas profundas de una sociedad en busca de paz y progreso. Sin embargo, el descontento fermentaba en las tierras que habían sido prometidas, pero no entregadas. Los agraristas y los zapatistas, impacientes ante la lentitud de la reforma agraria, tomaron nuevamente las armas. Sus demandas eran claras: tierra y libertad. No mañana, sino hoy. La revolución agraria, con el grito de Zapata como estandarte, seguía viva, latente en cada surco y en cada semilla. El asesinato de Emiliano Zapata en 1919 fue un trueno que retumbó en el alma nacional. La caída de este líder carismático y tenaz no detuvo la lucha agraria, al contrario. Su muerte se convirtió en la semilla de innumerables levantamientos. Su figura se transformó en un mito, en un mártir cuyo legado inspiraría la lucha por la justicia social durante generaciones. En este clima de desafíos y resistencias, el Plan de Agua Prieta fue proclamado en 1920, una declaración poderosa contra Carranza, quien fue percibido como un obstáculo para la verdadera revolución. Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, figuras prominentes del movimiento constitucionalista, lideraron esta nueva fase de la revuelta. Las fuerzas carrancistas se desmoronaban ante un nuevo orden que emergía con ímpetu. La caída de Carranza, quien intentó huir pero fue asesinado durante su fuga, marcó el fin de un ciclo. La Revolución Mexicana, con sus ideales y sus traiciones, con sus héroes y sus villanos, siguió su curso, recordando a todos que la construcción de una nación es un acto perpetuo, nunca completo y siempre desafiante. La historia de México se entrelazaba con la historia de su revolución, un lienzo vasto y vivo, donde cada pincelada era un acto de memoria, cada color una emoción, cada figura un destino. Y en la reconstrucción nacional, en aquellos años de esfuerzo y esperanza, el pueblo mexicano buscaba no solo reconstruir sus estructuras y leyes, sino también el alma de una nación que había aprendido que su mayor fuerza residía en la voluntad indomable de sus hijos e hijas. Las sombras del conflicto se disipaban lentamente bajo la presidencia de Álvaro Obregón, un hombre curtido en los campos de batalla de la revolución que ahora asumía la titánica tarea de pacificar y reconstruir una nación. Obregón entendió que la paz no se decretaba, se construía, y se dedicó a tejer un México donde las armas cederían su lugar al diálogo y al progreso. En este nuevo amanecer, la educación se convirtió en el estandarte de la transformación.
José Vasconcelos, secretario de Educación, soñaba con un México ilustrado y se embarcó en una cruzada cultural, enviando a las misiones culturales a los rincones más remotos para sembrar las semillas del conocimiento y el arte. Las escuelas rurales florecían. Los murales narraban la historia revolucionaria en los muros de edificios públicos y la identidad mexicana se redefinía en un crisol de tradiciones ancestrales y aspiraciones modernas. En el ámbito político, la creación del Partido Nacional Revolucionario, PNR, en 1929, marcó el inicio de la institucionalización de la revolución. El PNR se erigía como el vehículo para llevar los ideales revolucionarios desde el campo de batalla al terreno de la política, buscando unir a un país aún dividido por facciones y lealtades dispersas. La Revolución Mexicana, con sus ideales y excesos, sus héroes y sus mártires, dejó un legado imborrable, transformó el paisaje político y social de México, forjando instituciones y derechos que resonarían en las generaciones venideras. Su espíritu permeó en la cultura, en la identidad colectiva de un pueblo que aprendió a resistir y a soñar. La sociedad contemporánea, mirando atrás aquellos años de fuego y esperanza, se encuentra con un espejo donde se reflejan los retos de la actualidad. La revolución es recordada no solo como un evento del pasado, sino como un recordatorio perenne de que la justicia por la lucha social y la igualdad es constante. La historia de la Revolución Mexicana es un tapiz tejido con hilos de dolor y coraje, una narrativa que continúa desarrollándose en el México de hoy. Su eco sigue vivo en las aulas, en los campos, en las leyes y en los corazones de los mexicanos, recordándoles que la voluntad de un pueblo no conoce derrota, que la búsqueda de un futuro mejor es un camino que se recorre sin descanso. Y así, la revolución, más que un capítulo cerrado, es un legado vivo, un faro que ilumina el rumbo de una nación en constante evolución. Si te gustó este video, te invito a dar me gusta, a comentar tus ideas acerca de la Revolución Mexicana en la sección de comentarios y a seguir este canal para seguir creciendo. Muchas gracias.